Seguro que a estas alturas has oído hablar de lavados, tintas y pinturas tipo contrast. ¿Pero realmente sabes cuáles son las diferencias entre ellas y cómo y cuándo usarlas? Hoy, con la ayuda de nuestros amigos de ACA, lo vamos a dejar claro. ¿Qué es un lavado? Un lavado es una pintura muy diluida y translúcida diseñada para fluir hacia los recovecos de la miniatura. Con un lavado podemos generar sombras de manera muy rápida y hacer resaltar los detalles de la miniatura. Para las miniaturas tenemos soluciones comerciales de muchas marcas, aunque para escenografía que vamos a gastar mucha cantidad sale más rentable hacerte unos caseros, como ya os hemos enseñado en algunos vídeos anteriormente, que os dejo por aquí. Para minis, las míticas y las icónicas son las de Citadel, el Nuln-Oil, el Agrax y todo el rollo. Pero los amiguetes de Aken Interactive hace poco han sacado su nueva gama de lavados acrílicos y han tenido a bien hacerme llegar una caja. La verdad es que son bastante interesantes. Sé que soy muy pesado y me repito un poco con este tema, pero es que siguen con la formulación 3Gen en la que solo usan como conservante benzisotiazol, con lo cual no me causa alergia. El vídeo de las alergias también os lo dejo por aquí. Ya voy a un tiempo usando estos lavados en prácticamente todos los proyectos que tengo, tanto propios como encargos, y la verdad es que son unos lavados excelentes. En cuanto a los tonos, algunos se parecen bastante a los de Citadel, pero hay otros muchos que no, y me han sorprendido gratamente. Hacen todo lo que debe hacer un buen lavado. Un buen lavado debe tener una tensión superficial bastante controlada, pues lo que no queremos es manchar las superficies planas. Los lavados de ACA tienen una tensión superficial bastante controlada, lo cual nos facilita mucho este trabajo. Tienen una buena consistencia, no son ni demasiado líquidos ni demasiado espesos. En ese sentido se parecen bastante también a los de Citadel, aunque me atrevería a decir que estas fluyen un poco mejor. Y lo más importante, tienen un acabado mate. Mientras os daba toda esta turra, hemos estado viendo algunos de los ejemplos en los que he estado trabajando con los lavados, pero a lo largo del vídeo os daré algunos detalles más de cosas que me han gustado de estos lavados. Básicamente los lavados son la forma más rápida de llevar una miniatura plana a una miniatura con volumen. Obviamente, con lo que me gusta a mí en buen weathering, los lavados tienen sus usos en este tema. ¿Y las tintas? No son simplemente lo que se usa para hacer los lavados, o sea, son un lavado sin diluir. No, las tintas son otra movida. Son unas pinturas translúcidas con una muy alta pigmentación. Y tienen dos características que las diferencian completamente. 1. Tiñen toda la superficie que tocan. Y 2. Tienen un acabado satinado. Normalmente los usamos para crear efectos de color o de intensidad, para crear veladuras vibrantes y filtros, entre otras muchas cosas. Son líquidas y no se autonivelan, como hacen unas contrast o hasta cierto punto los lavados. Con lo cual la gravedad va a hacer su trabajo y va a hacer que resbale. Y si has echado mucha cantidad, pues va a gotear o va a tender a acumularse en las zonas más bajas. Yo personalmente, cuando he usado tintas en miniaturas o en los pocos bustos que he pintado, suelo usarlos con aerógrafo. Pues con el aerógrafo puedo pulverizar capas muy finas, me es más fácil evitar cercos y parches, y es que a pincel es muy difícil conseguir capas homogéneas. Y mi buen amigo y profesor Javi me enseñó que puedo diluir las pinturas acrílicas en la paleta con tintas y así evito perder intensidad del color, incluso la puedo potenciar si me hace falta. Las Quick Gen. De las Quick Gen tampoco vamos a entrar en mucho detalle, pues hemos hecho un montón de vídeos sobre pinturas tipo contrast. De hecho tengo 2 vídeos usando las Quick Gen y Lumia ha estado probando los Quick Markers. Esos vídeos también os los dejo por aquí. Pero si no habéis visto esos vídeos ni conocéis lo que son unas pinturas tipo contrast, son unas pinturas translúcidas más pigmentadas que un lavado, pero menos potentes que una tinta. Y tienen una formulación de mediums que nos permiten hacer 2 pasos en una sola. Es decir, con una sola aplicación podemos crear tanto la capa base como las sombras y luces. Estas pinturas sí son autonivelantes, tardan menos en secar que los lavados, lo cual deja menos tiempo para trabajar y para corregir. Y es que este tipo de pinturas, una vez que han empezado a secar, es mejor no tocarlas porque te van a dejar cercos, se van a crear texturas
que luego son muy difíciles de tapar. Pero cuando le pillas el tranquillo, funciona muy bien. Y no me enrollo más, que tenéis mucho material sobre estas pinturas en el canal. He pintado unos esqueletos que creo que son de Avatar Software, cortesía de nuestro amigo videador de Hungry Troll. Las tres con el mismo color base, o parecido, pero cada una con una técnica distinta. Al primero le he dado un lavado marrón, un hazel brown de AK. Podemos ver que se acumula entre las grietas de la calavera, oscurece las cuencas de los ojos y nos marca todos los huesecitos y los huecos entre las costillas. Está aplicado sobre blanco para que se vea bien el resultado y para que todas las minis tengan la misma base, para que las podamos comparar bien, pero el lavado lo podemos aplicar sobre cualquier color base. El lavado normalmente lo aplicamos sobre la capa base para crear las sombras y luego subimos las luces. Y en este caso concreto los esqueletos podríamos haber dado una base de blanco roto, un blanco hueso, un marfil o incluso sobre un beige o un marrón cubierta, dependiendo del efecto y del tipo de hueso que queráis conseguir. Podemos ver que el lavado nos ayuda a definir la sombra y el volumen, pero no tiñe demasiado el modelo. Los lavados de AK, lo que viene siendo las superficies lisas, no las mancha demasiado, con lo cual me permite conseguir un resultado bastante limpio sin tener que corregir mucho. El segundo está pintado con tinta marrón. Es un marrón madera, que es un marrón un poco más rojizo, pero es la única tinta de AK que tengo de estos de bote de cristal. Como podéis ver, el resultado final es todo mucho más saturado y mucho más intenso. No solo crea la sombra, sino que te cambia el tono, que cambia el color en general. Que como siempre, depende del efecto que buscas, te puede servir o no. Y se ve claramente que el acabado es satinado. El tercer y último esqueleto está pintado con la Quick Gen Bone Brown, que como su propio nombre indica, es para pintar huesos. Es el punto intermedio. Te marca las sombras y también tiñe un poco, pero en principio en una sola pasada te da la capa base y la sombra. Es el más rápido de los tres en aplicar y secar, pero de alguna manera es el que menos control tiene precisamente por eso. Sobre todo si buscas un efecto específico. Para una aplicación general, viene perfecto. También he pintado unos Nighthaunt para ver los distintos colores. Quizás no son los mejores colores para pintar un Nighthaunt, pero eran los únicos colores de los que tenía uno de cada, o sea, un lavado, una tinta y un Quick Gen. El primer fantasma lo he pintado solo con lavados. El lavado negro es muy sutil, quizás me gustaría que fuese más potente, pero está muy en la línea del Noon Oil. El Strong Grey, el lavado gris, es bastante más potente, bastante más oscuro. Así que si buscamos algo que nos dé un contraste más grande, podemos usar este. El caso del verde en esta figura me gusta bastante porque deja un efecto como muy etéreo, muy fantasmal. Aunque también tenemos en las Quick Gen el verde espectral, que hace un efecto muy parecido pero con un verde más claro, un verde más intenso. En todas las partes metálicas he usado un lavado de óxido y luego a base de mochear con una brocha le he dado toques metálicos. Y la verdad es que me gusta mucho el resultado. Para hacer armas en serie en un ejército o un escuadrón, la verdad es que me gusta mucho. El segundo fantasma está pintado solo con tintas. Y otra vez podemos ver un resultado mucho más intenso. Se controla bastante peor, porque es muy líquido, resbala mucho, la tensión superficial no nos ayuda. Por lo menos aplicándola así. Obviamente para ciertas cosas puede funcionar, como ya hemos dicho, pero hay que saber pillarles el punto, es muy fácil cargar demasiado el pincel, mancharlo todo y mandarlo todo al garete. Y el último está pintado solo con Quick Gen. Y el resultado lo que hemos visto en otros vídeos anteriores. Consigues un efecto resultón en pocos minutos, con capa base, sombras y ciertas luces, con una sola aplicación. Son perfectos para principiantes, para los que no les gusta pintar o los que no tienen el tiempo que les gustaría para dedicarle a la pintura. Y es una herramienta más en tu arsenal de pintor.
Pero haciendo las peanas de este fantasma, he descubierto uno de los lavados que más me ha sorprendido, más me han gustado, que es el Dirt Veil, que la traducción vendría a ser velo de suciedad, que es un lavado blanquecino beige, que yo lo he aplicado sobre una base con la pasta de textura de marrón barro, y cuando seca deja un efecto como de polvoriento, que a mí me ha gustado mucho sin tener que recurrir a los pigmentos en polvo ni a los esmaltes. Y este es uno de esos lavados que para el weathering me va a venir al pelo. Después de todas estas pruebas, el resumen y la conclusión es la siguiente. Lavados, perfectos para crear sombras y volúmenes de manera rápida, ideal para separar visualmente unas partes de la figura de otra. Capa base, lavado, pincel seco es el ABC del pintor principiante. Tintas, sí, si lo que buscas es saturación e intensidad, y teñir todo lo que toca. No creo que sean amigables para principiantes, pero para los pintores que ya están en ese punto que quieren experimentar con movidas nuevas, adelante. Las tintas son una movida, pero molan. Quick Gen, solución rápida y equilibrada de los dos anteriores. Están creados para principiantes, pero para pintores un poco más avezados, no dejan de ser una pintura más y otra técnica más para incorporar en nuestro trabajo. Y la clave de todo esto es que no hay una mejor que otra. No es una competición, no hay un ranking de cuál es mejor o peor. Hay que saber cómo y cuándo aplicarlas y aprender cuáles son las técnicas que a ti te gustan y que mejor te funcionan. Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo, que nos haya servido de algo, que hayamos aprendido algo. Y lo de siempre, seguidnos en Instagram, que tenemos Instagram, seguidnos en Facebook, que tenemos Facebook, Twitter, X, en Twitter. Pero lo más importante es, si os ha gustado este vídeo, os ha gustado mucho, y queréis ayudarnos para que la maquinaria se siga moviendo y seguir produciendo vídeos y contenido, recordad que tenemos un Patreon.